Gracias a esta organización de Jacán que estamos nosotros con la comunidad, ¿verdad? El apoyo de las familias, estamos haciendo lo que es el programa del huerto escolar, ¿verdad? Y lo estamos haciendo aquí en las instalaciones de la escuela Peli y estamos nosotros lo que son cultivando vegetales, frutas, hierbas, ¿verdad? Para que el día de mañana nosotros podamos tener para lo que son nuestros alimentos. Se arregla la tierra y se trae todo lo que sale uno de las verduras. Los trajimos todas las mamás acá, cada quien trajo diferente cáscara. Tenemos nosotros como un baldecito con tapadera y ahí vamos a nosotros guardando las cáscaras de huevo que se va comiendo, se va guardando la cáscara. Si pelamos sandía, todas las cáscaras de sandía ahí también. Para mí sería más saludable porque uno sabe lo que está poniendo ahí y sabe lo que va a tirar ahí. Sí. Y sabe de lo que va a crecer y de lo que se va a consumir. No es lo mismo que uno va en la tienda, uno no sabe qué tanto ponen ahí. Es un vaquecito pequeño, claro. No es tan grande, no es mucho que se diga, no requiere de tanto espacio. Es un vaquecito pequeño que tú puedes poner los restos ahí durante el año para que ya a la hora de cosechar ya lo tengas listo. Cuando los cultivos ya están, lo que nosotros hacemos es comunidad, siempre hacemos como un convivio. Todas las familias cortamos lo que es el momento que hay de la cosecha. Ese día nosotros cortamos la cosecha y hacemos como el convivio, cocinamos y lo compartimos entre todas.